Bueno, bienvenidas a todos acá, a este lugar tan emblemático, ¿no? Como es el Museo 17 de Octubre, la Quinta de Perón y Evita, ¿no? Donde casi 5 años de su vida vinieron acá todos los fines de semana y es un lugar de mucha mística, de mucha historia y que lo vengan a visitar y que vengan a participar y a realizar estas jornadas acá. Nosotros nos da mucho orgullo, mucho honor, así que es un gran honor recibirlos a los compañeros de ABSA, del Sindicato de SOSVA, del Ministerio de Trabajo, Guillermo, y sobre todo los compañeros de ABSA que trabajan acá en San Vicente y en la región, ¿no? A Rodrigo, pero a Marcelo, exdirector, no, yo le digo exdirector, pero director del museo también de acá de la Quinta de San Vicente, y siempre pongo en valor que acá ABSA hizo una gran aporte, que es la puesta en valor del torreón histórico de Perón en este último tiempo, así que es un gran aplauso para todos ustedes que han hecho y hacen historia por este museo, así que les agradezco un montón. Así que después, bueno, hacer esta capacitación, como decía, en el tema de asociaciones civiles, a nosotros, asociaciones sindicales, ¿no? Hacerlo en este lugar que es una, ¿no?, del movimiento obrero y hacerlo en este espacio nos genera que dentro de todo esta interrelación entre el ministerio, la empresa, el sindicato pueda progresarse acá en estos lugares. Así que es muy claro y muy valedero tenerlo en cuenta, y que sea un espacio de capacitación permanente, de reflexión permanente, y las puertas abiertas acá para cuando quieran, ¿no? Eso es algo que es como una ley que tenemos acá en el museo, que es de puertas abiertas a todos los que vengan. En paralelo tenemos una capacitación ahora sobre género, ¿no? Acá en los pisos. Tenemos esa posibilidad de poder hacerlo en varios lugares a la vez. Así que, bueno, gracias a todos. Bueno, le vamos a hacer la palabra a Guillermo, ¿no? Gracias. Buenos días, muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias, Cristian, por abrirnos este lugar. Como muy bien dijiste, es sumamente emblemático para nosotros, la cuna del peronismo. Quiero presentarlo, bueno, a Guillermo, ya lo presento a Cristian. Quiero aprovechar también para presentar a compañeros y compañeras de la Comisión Directiva de SOSVA, que muchos por ahí no conocen. Acá delante mío la tengo a la compañera Faustina Fontana, que es la secretaria de Género, a Leandro Santueta, que es el secretario de Comunicación hoy en día, porque también cambió el nombre, la secretaría, y al prosecretario de Juventud, Ramón Esteves, y a dos grandes compañeras, la jefa de Recursos Humanos de ABSA, Carolina Vincenti, y a nuestra queridísima abogada letrada de SOSVA, Ana Biancucci. Bueno, hoy justamente vamos a dar la ley de asociaciones sindicales en este segundo encuentro en el marco del curso de Liderazgo con Futuros. Es muy importante destacar que hoy en día, hoy se van a capacitar en todo lo que tiene que ver con la ley de asociaciones sindicales. Eso contribuye a fortalecerlos en el lugar de trabajo y también todos aquellos que se relacionen con el SOSVA para poder pelear por sus derechos, ¿no? Justamente este año hay elecciones. Nosotros ahora el domingo vamos a votar, están al paso, y en octubre tenemos las elecciones generales. Quiero retomar un poco las palabras que dijo nuestro compañero Cristian acá, que bueno, justamente es un lugar muy emblemático, este lugar, y quiero agradecer a Cristian por abrirnos las puertas. No se olviden que este domingo pueden votar al peronismo, a los que
defienden los derechos laborales. Tenemos algunos candidatos trasnochados que justamente abiertamente dijeron que había que cerrar la AFSA, que había que perjudicar a los laburantes. No se olviden que el peronismo, el movimiento peronista, son los únicos que defienden nuestros derechos, que hoy vamos a dar una ley que la pueden derogar tranquilamente. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Primero, Cristian, gracias por recibirnos acá y abrir las puertas para hacer esta capacitación. Agradecerle al SOFA, a Julio Castro y después a los compañeros Ana, Faustina, Ramón, Leandro, a todos ustedes que van a estar, que están acá para formarse. Así que bueno, la idea de este sitio, ¿no?, es darles herramientas para que ustedes puedan desempeñar mejor la tarea que decidieron emprender para defender a sus compañeros. Así que la idea, ¿no?, es esa, es poder enriquecer los conocimientos de ustedes, no solo, como decíamos, para defender los derechos que tenemos, sino para generar nuevos derechos, ¿no?, fortalecer las relaciones laborales, y que a partir de ustedes que están luchando con sus compañeros puedan aportar también las soluciones que se vienen planteando. No lo vieron que el mundo del trabajo está teniendo, ¿no?, van cambiando los paradigmas, ¿no?, como la inserción de las mujeres, la incorporación de las tecnologías, no es como que eso le da, no le genera cierto temor, como que es una máquina va a reemplazar la mano del hombre. Entonces, como ustedes están ahí en el puesto de trabajo, a partir de ustedes nace una solución para que se puedan incorporar las máquinas, para que las compañeras puedan hacer su carrera dentro de la empresa y después dentro de la organización sindical, aportando las soluciones que se necesitan, no ya sea convirtiendo nuevos puestos de trabajo o también teniendo la generosidad de decir, bueno, las compañeras vienen, tienen su empuje y nosotros también tenemos que acompañarlas, de hacerles lugar, ¿no?, y todos seguir haciendo que la organización sindical avance y sea cada vez más fuerte, ¿no?, porque justamente la fortaleza de las organizaciones sindicales es lo que les permite pararse de otra forma cuando hay un conflicto, cuando hay que encontrar una solución, cuando hay que hacer una movilización y mostrar la fuerza que ustedes tienen. Así que bueno, realmente todo este ciclo, la idea es aportarles, ¿no?, toda esa visión y que ustedes, una vez que terminemos, se sientan más seguros y con más herramientas para poder desarrollar la tarea sindical que decidieron emprender. Así que bueno, nada, Ana, Fausto, ya saben que cuentan con el ministerio, todo lo que necesiten información. Así que bueno, agradecer ese compromiso nuevamente y bueno, ahora la clase la va a dar Jorge Farías, que también es un compañero que tiene muchos años dentro del ministerio, tiene muchos conocimientos y a su vez también tiene la generosidad de querer compartirlo con todos los compañeros para fortalecer el movimiento sindical argentino. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, compañeros y compañeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a este encuentro, a esta serie de encuentros que vamos a tener, introduciéndonos en el mundo de la vida sindical. Algunos puede ser la primera vez que empiecen a transitar, otros ya tienen un poco de experiencia y otros deciden hacer la carrera sindical definitivamente para acompañar a los trabajadores a lo largo de toda su trayectoria laboral. ¿Sí? La idea es conocer hoy una síntesis de la Ley de Asociaciones Sindicales, el decreto 467 del 88 que reglamenta a la Ley 23.551, cupo femenino, ¿sí?, que también es importante hoy en la actualidad, la participación de la otra mirada, ¿no?, que ha dado un vuelco en las relaciones colectivas del trabajo, en las nuevas formas de plantear las negociaciones colectivas y en las nuevas formas de tratar los conflictos que se van sucediendo. ¿Sí? Es como derribar viejas barreras y darle la participación, que si ustedes han recorrido el museo, han visto que la participación de la mujer en la vida de la Argentina es muy activa, mucho más de lo que se publica en todos los medios. Entonces, nada, digo, es
las asociaciones sindicales, la vida sindical es muy amplia. Estas son materias que se dan en la facultad que hay que concurrir 2 veces por semana, hora y media, 2 horas, lleva un cuatrimestre, o depende de la especialización, lleva toda una vida. Bueno, ustedes, sin ir a una universidad, también deciden adoptar un camino que les va a llevar toda la vida, ser parte de una asociación sindical, ser parte del acervo social en el lugar en que viven, porque las organizaciones sindicales cumplen un rol esencial dentro de la sociedad. Son una de las pocas organizaciones que acompañan al trabajador durante toda su vida laboral. Hay otras organizaciones que lo receptan, pero no los acompañan siempre. Los abandonan a mitad de camino o simplemente se acuerdan de ustedes cuando ustedes van por alguna X situación. Pero siempre hay algo que se anteponen a ese servicio que ustedes quieren recurrir, que es tener la cuota al día, por ejemplo, ¿no? En cambio, las organizaciones sindicales es lo último que miran muchas veces, ¿sí? Aplican el estatuto en la última instancia, porque tratan de darle una mano a todos los trabajadores, ¿correcto? Entonces, bienvenido a este mundo, vamos a hacer una apretada síntesis. La idea es que le queden cosas fundamentales para saber dónde están parados y cuando tienen que hablar con las autoridades, hablen con argumentos, tanto técnicos como fácticos y jurídicos. Y entonces a partir de ahí, de una sólida formación sindical, cuando las autoridades dependen del organismo en que se encuentren, ya no se les puede llevar a las narices. ¿Se ve? Entonces digo, esto es un complemento. Ustedes incursionan ahora en la vida sindical para defender derechos de los trabajadores, o sea, de nosotros, porque primero somos trabajadores y después somos representantes. ¿Les queda claro, compañeras y compañeros, por dónde transita la vida? Por trabajar. Bienvenidos al mundo este. Vamos a arrancar. Para tener un poco así de noción, acuérdense que en la antigüedad como en la actualidad, ¿sí? Primero pactamos individualmente las condiciones de trabajo y uno cree que lo hace en las mejores condiciones, ¿sí? Creemos que estamos en igualdad de condiciones entre un empleador y un trabajador que somos nosotros, que ponemos toda nuestra fuerza de trabajo, todo nuestro conocimiento a disposición del empleador y que estamos en igualdad de condiciones y podemos exigir determinadas cuestiones. Bueno, no resultó así en el mundo, tan es así que las organizaciones hoy conocidas como sindicatos o gremios, que ya existían en la antigüedad, se formaban ¿para qué? Para proteger al que iba quedando en el camino, ¿sí? Porque hoy lo que se conoce como formas de sindicatos o uniones, ya existían en la antigüedad con otro nombre, sociedades de ayuda mutua, que defendían a aquellos trabajadores que por cuestiones de la vida laboral que estaban sometidos a tamaña, ¿sí? Desventaja, a horas interminables de trabajo, condiciones infrahumanas, se accidentaban, quedaban inservibles para el trabajo y alguien los tenía que atender. Entonces aparecen esas famosas sociedades de ayuda mutua, hasta la profesión más vieja del mundo ya existían. Entonces no es nuevo, hoy se conoce con este nombre, ¿sí? Que es lo que le da la juridicidad a todo esto para decir, bueno, tenemos estos derechos, ¿sí? No nos pueden dejar tirados del camino y así aparecen las grandes conquistas, como es la jornada de trabajo, ¿sí? Medidas de higiene y seguridad, la protección contra las enfermedades y accidentes, ¿correcto? Entonces digo, todo tiene que ver con todo, no es un compartimento estanco. Por eso, ¿sí? Son relaciones del trabajo, es íntegro, ¿sí? Está compuesto por muchas normativas, pero a raíz del incumplimiento aparece el derecho colectivo, que es cuando nosotros, ante las distintas dificultades, nos empezamos a asociar con un fin común, que es defender nuestros derechos, ¿sí? Entonces cuando los trabajadores y trabajadoras se empiezan a asociar, se empiezan a agrupar y empiezan a tener las mismas necesidades, empiezan a tener un objetivo común, las organizaciones de empleadores en forma individual también se empiezan a asociar y aparecen las famosas cámaras, que es si los trabajadores se perfeccionan y se agrupan, se nuclean y forman determinadas entidades para que sean muchos y tengan más peso, nosotros los empleadores también tenemos que formar algo parecido. ¿Para qué? Para estar en igualdad de condiciones, ¿sí? Porque nunca quieren estar abajo. ¿Por qué? Porque todo empieza bien en la relación individual. Tengo
fuerza de trabajo, sí. Tengo conocimiento, sí. Bueno, hay un puesto de trabajo, bien, te lo ofrezco. ¿Cuánto me vas a pagar? 100.000 pesos. Bárbaro. ¿Cuántas horas? 8 horas. ¿Dónde? Está al lado, bárbaro. Llega a fin de mes, empieza a aparecer problemas. No tengo plata para pagar. ¿Cómo? Pero yo cumplí con mi derecho laboral. Y ahí, ¿dónde está la igualdad, la equidad de fuerza? Desaparece. Porque si no te gusta, tengo 10 atrás. ¿Correcto? Pasó siempre. Y así, lo que eran 100.000, a uno le toca 90.000, a otro 80.000. Me pasó personalmente en mi infancia, cuando trabajaba. Cuando quería cobrar, pero no trabajaste toda la semana 100 puntos. Empezaste el primer día 10, el segundo 9, el tercero 8, y cuando iba a cobrar pagaba moneda. ¿Quién me defendía mi derecho? Nadie. Porque pensé que estábamos en igualdad de condiciones. ¿Sí? Bueno, esto es lo que hay que evitar. Por eso es necesaria la participación de las organizaciones sindicales. Y el que les habla se entiende que las organizaciones sindicales vinieron para quedarse definitivamente, que son transversales a todo tipo de gobierno y de tiempo. ¿Sí? Y que no tenemos que agotar la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque independientemente de que nosotros somos una creación del capitalismo salvaje, porque si ellos no hubiesen ahorcado tanto a los trabajadores y exigirles jornadas interminables, condiciones infrahumanas, no hubiese aparecido un tipo de sociedad. Pero como quieren siempre todo y no nos quieren dar nada, bueno, nosotros somos un producto de ellos, ¿correcto? No, y también hay que derribar otro mito que dice que somos producto del Estado. No somos producto del Estado tampoco. ¿Saben por qué, compañeras y compañeros? Si no, vean el tiempo. ¿Sí? Un secretario general, una conducción central de trabajadores, tiene un líder. Ese líder, por alguna razón, se cae. Automáticamente surge otro líder. No somos producto del Estado. Somos producto de nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque la base somos nosotros los trabajadores. Los trabajadores conformamos las organizaciones sindicales y las organizaciones sindicales se hacen fuertes porque estamos nosotros, nos afiliamos y engrandecemos las organizaciones sindicales. Ese es el sentido de participar en una organización sindical y de conocer determinados aspectos de la normativa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Pero esto no es nada. ¿Sí? Esto es el principio, es decir, cómo pasamos de una relación individual a una relación colectiva. Ahora vamos, tenemos que leer un poquito, tenemos que saber un poco de normas. Tenemos que saber de dónde vienen nuestros derechos. Nos llenamos la boca con los derechos, pero no sabemos dónde vienen. No sabemos cómo se aplican a veces, lo hacemos por repetición. No, un buen dirigente sindical, un buen delegado del personal, un buen aspirante a colaborador debe saber dónde está parado y conocer el origen de la normativa. Saber un poquito de historia, no toda, pero saber un poquito de historia, conocer qué pasó en Argentina también. ¿Sí? Por eso, bienvenido al mundo legislativo. ¿Sí? Y en el cuadro legal de las asociaciones sindicales. Todo nace de principios constitucionales incluidos en el artículo 14 bis. 14 bis, ¿les llama la atención? ¿Nunca se preguntaron por qué 14 bis? Bien. 14 bis nace en un gobierno no democrático. Qué contradicción la Argentina, ¿no? Qué divino, qué país hermoso. Bien, bienvenido a que fue introducido, ¿sí?, en una época no democrática donde querían hablar de democracia, pero tenían a los grandes partidos que lo tenían proscritos. Hablaban de libertad sindical, no sabían lo que era la libertad sindical. Pero bueno, hubo alguien que lo metió, ¿correcto? Y cuando lo mete, bienvenido sea, se queda ahí para siempre. ¿Por qué se queda ahí para siempre? Otra cosita que tiene que tener también presente. La Constitución está dividida en partes, ¿sí? La primera parte de la Constitución es la que se llama parte pétrea. ¿Qué es parte pétrea? Piedra, no puede ser modificada por la voluntad de cualquiera. Tiene que haber mayorías especiales. Es muy difícil conseguir esas mayorías especiales. Si no, vean cuántas reformas de Constitución hubo, cuándo volvieron para atrás. La última fue en el 94. ¿Sí? Y menos mal que esa reforma del 94 en algún punto trató cosas a libro cerrado, pero incorporó cosas importantes, como es la presencia de las organizaciones sindicales más fuerte que nunca. Las acciones sindicales del artículo 14 bis está dividido en 3 partes. Esto es necesario que lo sepan, porque está dedicada la primera parte al derecho individual, la segunda al derecho colectivo y la tercera a la seguridad social. ¿Cómo es esto? Sí, primero protege los derechos de los trabajadores. Segundo, ¿sí?, a las organizaciones sindicales. No, al revés. Ay Dios, esta constitución que es también producto de cosas, ¿no?, de estos gobiernos. En la primera parte que habla del derecho individual, habla de las asociaciones sindicales. Y el segundo párrafo que habla del derecho colectivo, habla de los delegados del personal.
relaciones individuales. Pero bueno, sigamos. Y la tercera parte es cuando no existe ninguna de las dos, es decir, un trabajador quedó fuera del mercado, aparece que lo que conocemos como seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Es cuando el Estado, con sus recursos escasos, se tiene que hacer cargo de nuestra situación. Salud, ¿sí? Seguros, etc. ¿Correcto? ¿Ves? Como diferencia que es loco, ¿no? Pero es bueno saber un poquito de esto. Cuando nuestros jefes, superiores, directores empiezan a saber, empiezan a ver que nosotros empezamos a manejar otro tipo de información y a decir por qué nos corresponde tal cosa y hacemos reseñas de estas características, van a decir estos no son ningunos improvisados. Y ahí nos empiezan a ver de diferente manera, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la actividad sindical en el país ha ido cambiando, ha ido mejorando y cada vez estamos mejor preparados. ¿Para qué? Para que no avasallen nuestros derechos. Hoy están de moda, que se los quieren llevar puestos con el simple cambio de una política así que no nos tiene en cuenta, que nos va a querer bastardear seguramente, ¿sí? Por eso estamos nosotros los que defendemos los derechos de los trabajadores, ¿sí? Defendemos los derechos de los trabajadores, que nosotros mismos somos laburantes. ¿Ustedes se creen que van a poder negociar en forma individual si desaparecen las leyes que protegen a los trabajadores? ¿Se creen que sin un sindicato van a poder pactar condiciones de trabajo, jornada, ¿sí? Salario? ¿Van a poder? Piénsenlo, esto hay que concientizar a la sociedad. Nos quieren vender de todo siempre, pero nosotros seguimos laburando. Somos los que tenemos que ir todos los días a las 6, 5, 4, 3 de la mañana. Tenemos que tomar el bondi, ir para acá, para allá, planificar qué va a pasar con la familia, con el qué salario ganamos, si nos van a pagar en tiempo y forma o no. Miren cuántas cosas pasan, nadie lo ve, pero cuando les pasa, ¿sí? Empiezan, ¿qué hacen? Recurren a quién. Che, ustedes que son los delegados, che, ¿qué va a hacer el sindicato? Pará, no, antes, cuando te convocamos antes, ¿qué pasó? ¿Se entiende? Este es el origen que hay que defender. Somos laburantes, lo peor que puede pasar a un trabajador es un día que es un laburante. ¿Bien? Artículo 75, inciso 22. ¿Por qué? Esta es la reforma del 94, incorpora al Tratado de Derechos Internacionales de Humanos. Y ahí se acaba la discusión si el convenio 87 de la OIT tiene alcance constitucional o no. Los tratados internacionales de derechos humanos hablan de que las personas se pueden agrupar para diferentes temas, para vivir mejor. Y se acabó la discusión, porque acá otra de las cuestiones que tiene esta divina Argentina era que se discutía si el convenio 87 tenía alcance constitucional o no y si debía ser tratado por el derecho interno o internacional. Se acabó la discusión. Se trata por el derecho internacional y cuando Argentina incumple alguna norma, ya no se trata más por el derecho interno. ¿Sí? El derecho interno estamos hablando de justicia nacional, ¿sí? Se trata por la justicia internacional. Entonces ahí se hacen más fuertes nuestros derechos. Es importante. La pirámide de normas de la Argentina arranca con nuestra norma madre, la Constitución Nacional. Y el artículo 75, inciso 22, dice claramente cuáles son las normas, cuáles son los tratados, ¿sí? Que están a la altura de la Constitución y otros están por debajo de la Constitución y por encima de la ley. Esto es bueno también saberlo, porque sabemos dónde estamos parados. Convenio 87, lo que dice la OIT, es decir, que las personas pueden formar organizaciones gremiales para defender los intereses de los trabajadores, ¿sí? Entonces se acabó la discusión. De ahí que nosotros nos podemos consolidar como sindicatos, ¿sí? A través de un reconocimiento internacional. Pertenecer a la OIT también es importante, Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo nace la OIT? Por el fracaso de la Sociedad de Naciones. ¿Qué fue la Sociedad de Naciones? Los que creyeron ser los garantes del mundo de finalizar la Primera Guerra Mundial. No sirvieron para nada, ¿sí? Vino la Segunda Guerra Mundial. La OIT forma parte de la ONU, ¿sí? Se cristaliza porque primero en 1919 se firmó el Pacto de Versalles. Pero acá lo más importante de esto, ¿saben qué, compañeras y compañeros? Seguramente ustedes leen sus acuerdos salariales, sus convenios colectivos, cuando se reforman algunas cláusulas de la ley, seguro, ¿no? A que seguramente no tienen presente con qué palabra termina. Hay tres palabras importantísimas que finalizan todos los acuerdos. ¿Se acuerdan? ¿La tienen presente de todo lo que han leído? Acuerdos salariales, convenios, modificaciones. A usted no le pregunto, ¿eh? No, por favor, La colega tampoco. No, al contrario, me van a poner nota a mí. ¿Se acuerdan, compañeras y compañeros? ¿Les suena para mantener la paz social? Paz social, ¿sí? Preámbulo de la OIT, porque consideraban que el hombre, el trabajador,
ocasionaba un peligro para el mundo y había que poner las cosas en orden. No consideran un peligro cuando las guerras las hacían otros. Cosa de loco también, ¿no? Paz social, bueno, y ahí sale el famoso leitmotiv de todos los acuerdos que ustedes escuchan actualmente, que es para mantener la paz social. Obvio, quiere decir que los trabajadores tenemos mucha fuerza, ¿sí? Nos quisieron disfrazar que éramos promotores de una guerra y en definitiva la guerra era de ellos, pero nosotros la padecimos por todos lados. Nosotros tenemos la fuerza, ¿sí? Y si las empresas no existen, si necesitan trabajadores. ¿Les queda claro? Porque ¿qué van a hacer? Nos van a eliminar, nos van a reemplazar por máquinas. No se olviden que atrás de cada máquina tiene que haber un hombre. Porque hoy por hoy, gracias a Dios, todavía ni siquiera la IA, inteligencia artificial, reemplaza puntualmente la mano del hombre. Les queda claro, ¿no? Y otra cosa, compañeras y compañeros, las empresas no se pueden lavar las manos trayendo nueva tecnología. No, las empresas primero tienen la obligación de capacitar a su personal en las nuevas tecnologías que traen. ¿Les queda claro esto? Lo tienen que capacitar, tienen que invertir en capacitación. Vienen nuevas máquinas, lo tienen que preparar a todos ustedes. No los puede borrar un plumazo. Esto es defender los derechos. ¿Se acuerdan? Por favor, ténganlo presente. Por eso tenemos una batería de normativa acá que hay que tenerla presente. Nada más. Porque esta norma de batería dice que las empresas tienen que invertir en capacitación también. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a desarrollarnos laboralmente. Porque uno de los principios del contrato de trabajo es la indeterminación del tiempo, es decir, que nos da la posibilidad de entrar, portarnos bien, capacitarnos de afuera, de adentro, progresar y llegar a jubilarnos en una empresa. Esta era la idea original. Entonces tenemos que tratar de respetarlo, que nos sigan manteniendo, no que nos eliminen, ¿sí? Por eso la 23.551 es la normativa puntual que habilita a funcionar las organizaciones sindicales, ¿correcto? Ahora vamos a entrar en el mundo pormenorizado y sintético de esto. Pero tenemos otros panoramas que también hay que tener presentes. Ley 25.877 de reforma laboral de la democracia. Tocó todos los puntos, así como la Constitución habla de tres cosas. Esta ley también tocó el derecho individual, el derecho colectivo y la seguridad social. Pero en esta reforma le dio una función primordial a los representantes del personal. Los transforma en colaboradores. ¿Qué implica esto? Que cada vez que hay una inspección de un órgano estatal, debe ser acompañado por un delegado del personal. ¿Por qué? Porque el delegado del personal o delegada sabe dónde están las irregularidades, sabe dónde están, ¿sí?, aquellas pormenores que hacen que se incumplan con los derechos de los trabajadores. ¿Correcto? Saben dónde, qué modalidad de contrato se utiliza. Entonces, para eso está el delegado del personal dentro de las organizaciones de trabajadores, dentro de la empresa. Tienen que saber, ustedes acompañan, defienden sus propios derechos, ¿correcto? La ley 1450, que es la que ustedes usufructúan del convenio colectivo de trabajo, deriva de acá, porque las partes acreditan su representatividad, ¿sí?, y acreditan su especialidad. Entonces, a partir de esa acreditación, a través de un procedimiento administrativo, que es una ley que prevé una secuencia ordenada de pasos que las partes deben cumplir para después sentarse a negociar. Y ahí nace el convenio colectivo cuando no viene normas, ¿sí?, de interés común. Es decir, que por debajo de lo que se esté pactando no puede suceder otra cosa, y el último piso que tiene o el colchón sería la ley de origen, ¿correcto? Por eso los convenios colectivos, los estatutos especiales están por encima de las leyes habituales de contratación, tanto en el empleo público como en la actividad privada. Entonces diga, por eso tenemos un convenio colectivo, son normas que mejoran la ley base, ¿sí? Y por eso hay que defender esos derechos. Pero ojo, no se duerman tampoco en esos derechos que fueron conseguidos por otros. Ustedes son responsables de generar nuevos derechos. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado tanto y tan rápidamente, ¿sí?, que los cambios van haciendo perder algunos derechos que desaparecen por el cambio de tecnología. Si ustedes duermen la siesta, ya saben lo que le pasa que duerme, ¿no? Cocodrilo que duerme, amanece cartera. Y después lloramos por los derechos que perdimos, no supimos que nos respeten, ¿sí? Decreto 200 para las pymes, un procedimiento especial, porque acá lo que se valora es la cantidad de personal y la parte económica. Acá muchos se disfrazan de pymes, pero son terribles empresas que manejan mucho volumen de dinero y la quieren disfrazar por la pyme para negociar otro tipo de condiciones.
Vean ustedes cuántas normas hay para que tengamos la alerta, ¿no? Para que vean sentido a lo que se va aprobando. Por último, el convenio colectivo del empleo público, ¿sí? Que tienen también su propia normativa. La diferencia en este cuadro es a título informativo. Quien les habla no habla de la estabilidad permanente y no permanente. La actividad privada habla de una estabilidad relativa, ¿sí? Pero si vamos a los antecedentes históricos, esto es una separación que hicieron algunos especialistas en derecho del trabajo que acompañan a las empresas de establecer la estabilidad relativa, es decir, hasta que yo te despido, te pago y se acabó tu estabilidad, ¿correcto? Pero también tengamos en cuenta que tuvimos un especialista en derecho del trabajo que tuvo la misión de recolectar en un solo libro llamado Ley de Contrato de Trabajo todas las normas que beneficiaban a los trabajadores, tanto en doctrina, jurisprudencia, antecedentes, y lo recolectó en una norma que se llamaba Ley de Contrato de Trabajo, que hace poco, en el pasado, se conmemoró, ¿sí?, al doctor Centeno, que es el creador de la Ley de Contrato de Trabajo, se conmemoró la noche de las corbatas, donde lo desaparecieron, ¿sí? Se conmemoró también que era una Ley de Contrato de Trabajo que tenía 300 y pico de artículos y se cercenaron 75, 80 artículos, se cortaron de raíz, y donde trataba dos temáticas importantes. Una era que no se podía despedir, y si se despedía, ese trabajador que era despedido tenía que ser solventado mensualmente por la empresa hasta que se jubile, no borraron de la faz de la tierra. Ni siquiera en los anales legislativos está eso, ¿correcto? Y el otro fue el de lo que hoy conocemos como tutela sindical, que también desapareció por artimagia, ¿sí? Pero bueno, nada, son anécdotas para que tengan presente cómo tratan siempre de cortarnos derechos, ¿sí? No tengamos tanta posibilidad, tanta estabilidad, tanta defensa, ¿correcto? Y otra característica especial que se dio en esa época, para que ustedes sepan, ¿sí?, cómo cuando un pueblo, ¿sí?, los dirigentes tan altamente capacitados no se lo llevan puesto. El día que se presenta en sociedad la Ley de Contrato de Trabajo en la Plaza de Mayo, asistieron alrededor de 300.000 a 500.000 trabajadores, pero con la particularidad que cuando se volvieron a sus casas, todos los trabajadores se fueron con la Ley de Contrato bajo el brazo. ¿Sí? Importante, hay normas, esas normas, como la Ley de Contrato, en el caso de la actividad privada, son normas que protegen al trabajador. ¿Sí? Dicen que es mala, que es cara, pero todavía existe. No la pueden derogar tan fácilmente. Y la idea a futuro siempre estuvo de que se transforme en un código. ¿Por qué? Porque la Ley de Contrato de Trabajo, así parece nada, insulsa, descolgada, no es nada, no está descolgada. ¿Saben de dónde sale prácticamente? Del Código Civil. Porque el Código Civil tiene un capítulo que habla de los contratos. Contrato de locación, contrato de fideicomiso, contrato de cambio, ¿sí? Contrato de trabajo. Aparte, ¿correcto? Si nada está descolgado. Nuestra Constitución Nacional habla de jornada de trabajo, ¿sí?, descanso digno, vacaciones pagas, participación en los ganancias de la empresa, es decir, principios constitucionales que se van desparramando a través de distintas normas. ¿Tá? Por eso, necesariamente me detuve un poquito a explicar un pedacito de cada cosa para que tengan presente que nada está descolgado, nada es compartimento estanco, está todo relacionado. Y que nuestros derechos que hablamos surgen de todo esto. ¿Sí? Y cuando le hacemos saber al entrar en el elemento que somos leídos y que sabemos dónde estamos parados, ya no nos llevan puestos como quienes que van. Por eso soy un defensor a ultranza de los derechos de los trabajadores desde hace mucho tiempo. Contenido del derecho colectivo. Claro, ¿por qué derecho colectivo? Es porque las asociaciones gremiales se crearon con el propósito de defender colectivamente a los trabajadores. Entonces, esto es lo que parece un símbolo de un auto conocido, ¿sí?, tiene que ver con unas características especiales. Que ante un conflicto colectivo necesariamente tiene que haber una negociación. Y que en esa negociación sí o sí tienen que participar las asociaciones sindicales reconocidas oficialmente por el Estado a través de la ley 23.551. ¿Ven cómo va tomando forma? ¿Sí? Pero acá también le ponen una trampita al Estado. Servicios esenciales. ¿Qué es esto? Es lo que se tiene que brindar aún en el momento más álgido de una manifestación o de un kit de colaboración.
Pero el Estado no se queda quieto, también el Estado avanza, avanzan los empresarios, avanzan las organizaciones sindicales y el Estado también busca una forma de poner equilibrio. La última modificación que hace el tema de los servicios esenciales se da con dos características. Una muy conocida por todos, que nos tocó en pandemia, ¿sí? Que se declaró servicio esencial, que agua ya es un servicio esencial, sí. ¿Qué más? Usamos todos los días. Ya no nos hablamos, nos mandamos mensajes, y estamos al lado. Hola, ¿cómo estás? Bien, te veo bien. Estás medio pálido. ¿Ya? Comunicación. ¿Sí? ¿Por qué? Pandemia, muchos despidos que no alcanzamos a enterarnos, la gente no podía ir a trabajar, ¿sí? El Estado con los sindicatos trabajó intensamente para que se eliminaran parte de esos despidos y se transformaran en prestaciones no sujetas a aporte y contribución, solamente a la seguridad social, ¿sí? Para 75% del sueldo, ¿para qué? Para poder seguir subsistiendo, ¿correcto? Porque todos sufrimos esto, no sabíamos qué enfermedad era, no sabíamos qué pasaba con nuestra salud, dónde íbamos a ser atendidos, ¿sí? Pasaron un montón de cosas, entonces el Estado declaró a la comunicación como un servicio esencial porque había muchos casos de parientes o familiares internados terminalmente que no podían acceder a la luz y tuvieron que verse a través de un teléfono, lamentablemente. Entonces no hay que olvidarse de estas cosas, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa por ahí? Es una anécdota, porque el decreto ese dice que el Estado va a poder declarar servicio esencial cuando vea que afecta a la ciudadanía en general. Pero acá hay otra cosa, elevó el piso de la prestación de servicio esencial. No lo pone como una obligación en sí misma, pero eleva sin querer el piso. Antes el servicio esencial era el 20%. Al elevarlo, es decir, podrá requerir hasta el 50%. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en un conflicto, compañeras y compañeros, ahí? Si tengo el Estado que me está regulando y me eleva el piso de la prestación del servicio esencial. Usemos la croqueta, como se dice en la facultad. Usemos la croqueta, compañeras y compañeros. ¿Qué pasa? Si me obliga a dar el servicio para hasta un 50%, ¿qué pasa? Usemos la croqueta, vamos, que acá hay que equivocarse, ¿eh? Porque el compañero cuando consulta quiere la respuesta ya, no la quiere dentro de 10 días. ¿Qué pasa? Se pierde la visibilización del conflicto, compañeras y compañeros. Si el Estado me obliga a que tengo que prestar el 50% del servicio esencial, ¿sí? Y la ciudadanía no se entera que hay un conflicto porque ustedes prestan el servicio igual, no vamos a mejorar nunca. ¿Cuándo se empiezan a solucionar los conflictos a través de la negociación colectiva? ¿Cuándo? Cuando está visibilizado. Si no, pongamos los subtes. ¿Qué pasa con los subtes todavía? La patronal que dice, vamos a sentarnos con el sindicato. No quiere paro ya. No quiere paro. Están visibilizando. Reconocieron que hay un posible avance. Ah, sí, tenemos asbesto, compramos maquinaria que está con enfermedad y produce enfermedad. Ah, sí. ¿Se ven? ¿Se ve la situación? Ya no alcanza, porque, a ver, la manifestación del conflicto se hizo por distintos lados. Y tampoco hay que enojarse con esos compañeros. ¿Saben por qué? Porque hoy le pasa a ellos, le puede pasar a ustedes. Y si ustedes, por no llegar tarde a su trabajo, todo el subte son una manga, pero es el derecho de ellos también. Ustedes no tienen derecho a ustedes. Esto es así. Seamos solidarios. Pertenecemos a organizaciones sindicales que tenemos el mismo derecho que todos los demás, los laburantes. Somos laburantes. Lo que le pasa a ellos hoy nos puede pasar mañana a nosotros. Y si no somos solidarios, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Se ve la diferencia? Esto, transitar la vida de las organizaciones sindicales. Tengan en cuenta esto, por favor. ¿Sí? Pertenecer a una organización sindical es muy importante, no es una pavada. No es salvarme, es para ayudar al más débil. Si olvidamos esos principios, nos equivocamos. ¿Tá? Palabras de un reconocido tratador de Estado sindical, Carlos Estala. Miren la inmensidad que tiene esto. Podemos pasar horas explicando esto. ¿Sí? Ese conjunto de derechos, tenemos derechos y porque tenemos derechos debemos ejercerlos. Se ejercen los derechos. Si no, después lloramos cuando los perdemos. Potestades y privilegios. Potestades, ¿por qué? Porque tenemos la potestad de ejercer y privilegios porque nos amparan. Somos privilegiados en parte.
a través de normas internacionales y normas nacionales, la Constitución, la OIT, la Ley de Contrato de Trabajo, ¿correcto? ¿Para qué? Para beneficiar a las organizaciones constituidas voluntariamente. ¿Para qué? Miren la última partecita, ¿para qué? Tenemos el derecho a vivir dignamente. Somos laburantes. Yo no me opongo a que la empresa tenga más plata. Lo que quiero yo también vivir dignamente. Esta es la diferencia. No olvidemos nuestro origen. Somos laburantes. Nacimos del trabajo. Después somos privilegiados porque empezamos a ocupar posiciones dentro de la organización sindical. Pero somos laburantes. ¿Se ve? Es una inmensidad. Lleva horas hablar cada tema. Es estudiado en el mundo. Porque la característica del modelo sindical argentino no se da en otros países. El modelo sindical argentino trata todas las temáticas juntas. Trata jornada, trata salud, trata higiene, trata ropa de trabajo, trata salario, trata todo. En otros países, ¿sí? Los distintos sindicatos tratan materias nada más, pero no tratan de integridad. Y aparte, porque nosotros somos una mezcla de cosas que se fueron dando en el mundo, ¿sí? Entonces, en Argentina, ¿se habla de libertad sindical? Sí. ¿Se habla de democracia sindical? Sí, pero veamos algunos aspectos. Libertad sindical individual. ¿Qué es esto? Esto lo dice la propia ley. No en estos términos, pero dice, uno puede afiliarse, no afiliarse o desafiliarse. Eso es la libertad sindical. Yo elijo pertenecer o no pertenecer, o mantenerme al tanto, ¿sí? Al margen, ¿sí? Libertad sindical individual. Acá en nuestra ley 351, ¿sí? Se extralimita de lo que es el convenio 87 de la OIT, ¿sí? Extralimita, ¿por qué? Porque el convenio 87 no habla de desafiliarse, porque entiende que las organizaciones sindicales son para toda la vida, ¿sí? Que hay que pertenecer a esas organizaciones, ¿sí? Y dedicarle todo el tiempo. Para eso decidimos pertenecer. Pero bueno, la ley puso un inciso más de desafiliarse. ¿Tá? Ahora bien, ¿cuándo perdemos la libertad sindical? Cuando decidimos afiliarnos a una entidad, ¿sí? Y esa libertad sindical se transforma en una libertad sindical colectiva, porque decidimos aceptar lo que ustedes van a ver más tarde, seguramente en otro momento, que es su estatuto o el convenio colectivo de trabajo. Entonces, nosotros cuando nos afiliamos a alguna entidad, lo mismo cuando tomamos un préstamo, o sacamos algo a pagar, que nos hacen firmar y no sabemos qué firmamos, pero sabemos que a la larga la tenemos que poner toda, en cuota, supercuota, millones de cuotas, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, acatamos, ¿qué cosa? Los primeros deberes y obligaciones que contiene un estatuto de la organización. Deberes y obligaciones, después vienen los derechos. Primero hay que participar, estar al pie con la organización de todo lo que nos requiere, después vienen los derechos. Y esto es lo mismo que tienen que transmitir a sus compañeros. Porque esto, ¿a qué viene? Cuando ustedes van y le dicen, ¿por qué no te afilias? ¿Qué me das? ¿Cómo me das? No te damos nada, hermano. Primero tenés que ganártelo. O ustedes cuando pactan el salario, empezar a trabajar, lo primero que piden es pagarme el sueldo. No, tienen que ir a laburar. Tienen que laburar todo el mes, ¿sí? Después van a ganar el sueldo, van a ganar el franco, van a ganar las vacaciones, van a ganar el dinero. Afiliarse al sindicato es exactamente lo mismo, es participar. Y cuando digo participar, acá concuerdo con un maestro mío que fue director nacional, ¿sí? De asociaciones sindicales, que dice, cuando vos te decidís afiliar a una entidad, tenés que participar todo, no estás para las regalías. Tenés que estar con la organización en todo momento. Y es importante, porque así crecen las organizaciones. Dentro de la libertad sindical positiva, esto de afiliarse. Libertad sindical negativa, desafiliarse o no afiliarse. Esto los gremios lo estudian, ¿sí? Porque dice, ¿qué pasa? Que tenemos tantos empleados y de tantos empleados no se quieren afiliar. Llama la atención. Bueno, hay que mirar para adentro también, ¿no? Entonces hay que analizar algunos aspectos de esto, de lo que es la libertad sindical, cómo funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay democracia sindical, sí. Hay libertad sindical, sí, pero también hay organicidad. Somos orgánicos, ¿sí? Nos rompemos la cabeza adentro, pero cuando se toma la decisión por mayoría, se acata. ¿Correcto? No hay que pegar un portazo. ¿Bien? ¿No ibas a pasarlo vos? Bueno, pasé. La ley habla de distintos tipos de sindicatos, ¿sí? Sindicatos de actividad,
tipo A, sindicato de oficio, profesión de categoría, tipo B, o sindicato por empresa. Es una pirámide, ¿sí? Este orden no privilegia ninguna entidad en sí misma, ¿sí? Pero sí está bien puesta, no se ve por acá, que en último lugar esté el sindicato de empresa, porque tiene una característica especial también, ¿sí? Hay que recordar que los primeros sindicatos en Argentina y en el mundo fueron de oficio, profesión de categoría, ¿correcto? Así que no es un desmerecimiento, sino que por el modelo sindical argentino, que habla de unicidad, ¿sí? se privilegió en algún punto el sindicato de actividad. ¿Qué significa? Que abroquela a todos los trabajadores de esa actividad, desde la categoría más baja hasta la categoría más alta, ¿correcto? ¿Tá? Pero bueno, la ley 2351 le da la posibilidad a que todos tengan una representación sindical. ¿Por qué está el último sindicato de empresa? Y porque es una creación, ¿sí? de otro tipo de gobierno que hubo que privilegió a los sindicatos de empresa. ¿Para qué? A ver, ¿por qué creen que existe un sindicato de empresa? Más fácil uno contra uno. Más fácil uno contra uno. Podría ser más fácil, sí, va por ahí también. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, hubo una época que se privilegiaba esto? Si estamos hablando de que el movimiento sindical argentino es el más estudiado, es el que trata todas las materias integradas, ¿sí? Y que tiene una gran base. ¿Qué pasa con los sindicatos de empresa? Exactamente, debilita la fuerza del movimiento obrero de las organizaciones sindicales. ¿Tá? Pero nada más por eso, para que ustedes sepan que hay otra historia también, ¿sí? Y que si bien puede haber algún sindicato de empresa que tenga muy bien a sus trabajadores, lo que hace es debilitarlo, ¿sí? Porque después en el contexto de los reclamos no puede participar, porque no se ven afectados, no le toca. Pero cuando se quedan afuera del mercado los trabajadores, después sí, otra vez vuelven a la hueste diciendo que esto, que lo otro, por favor, mira, para afiliarme al sindicato, vamos a participar, queremos mejorar. Tengamos en cuenta eso, siempre tratan de dividirnos, siempre. Y hay una serie de decretos desde el año 43 a la fecha, a la actual ley, que lo que trataron es de debilitar al movimiento obrero, debilitar, siempre cercenar, siempre sacarlo, porque dice que tenemos mucho. Tenemos realmente poco, porque si vivir dignamente es poder cobrar en tiempo y forma, tener derecho al acceso a la salud, a la educación, a la vestimenta, a la alimentación. Y miren lo que hemos perdido, ya nos pensamos muchas veces en irnos de vacaciones, ya nos pensamos comprando el auto, ya nos pensamos en tener la casa. Esa pirámide de Maslow de necesidades se fue achatando. Miren cuántas cosas hemos venido perdiendo, ¿no? Por alguna característica. Por eso digo, el sindicalismo atravesado los tiempos y a cualquier tipo de gobierno y de ideología, porque somos los trabajadores los que tenemos que seguir viviendo dignamente. Por eso gracias. Grado de asociaciones. La ley también habla de que las entidades sindicales se pueden organizar por tipo de grado. ¿Cómo es esto? Sí, esto es una pirámide invertida también, la damos vuelta. Primero, primer grado, agrupa a trabajadores que son los que conforman las entidades sindicales o uniones. ¿Sí? Uniones bloquean a todo el país y entidades sindicales puede ser por localidad, por zona, por provincia, etc. ¿Correcto? Por eso esa diferenciación. Cuando ustedes escuchan una unión es porque tiene a todo el país conglomerado dentro de su organización sindical. Y los sindicatos son por zona. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿por qué es la base? Porque primero que las organizaciones sindicales están compuestas por personas humanas, como dice el Código Civil, no sea nosotros. Esas personas humanas podemos constituir sindicatos, distintos sindicatos de actividad de zona, de región, ¿sí? De especialización, ¿sí? Pero a su vez, ¿sí? Presentamos la solicitud de inscripción en el Ministerio de Trabajo y analiza los recaudos que pide la ley y cuando se dan por aprobados esos recaudos nos reconoce como entidad sindical con la zona de inscripción en un registro, como dice la Constitución Nacional en el 14 bis, ¿correcto? Entonces, a partir de ese reconocimiento, nosotros ya tenemos la posibilidad de representar a un colectivo de trabajadores o no, depende de lo que viene más adelante. A partir de ahí. También dice, estas asociaciones de primer grado pueden constituir federaciones, ¿sí? Y a su vez, esas asociaciones federacionales, si conjuntamente con las organizaciones de primer grado, pueden constituir organizaciones de tercer grado que son entre la más antigua y conocida, la famosa CGT, ¿sí? Que después
por distintas circunstancias de la vida, fueron armándose otro tipo de confederaciones, pero en definitiva el modelo sindical es así el nuestro, correcto. Podemos conformar distintas asociaciones con la participación siempre, primero de los trabajadores, después de las entidades sindicales jurídicamente reconocidas y armar una tercera confederación y a su vez también participar en las confederaciones internacionales, ¿sí? Pero todo compuesto por trabajadores, ¿correcto? A su vez, lo que viene después es cómo se dividen las organizaciones sindicales de acuerdo a la nueva ley. A ver, ustedes, su sindicato al cual pertenecen, ¿saben el nombre completo de la entidad? No lo saben. Bien, para dar tarea para el hogar. La fecha de fundación del sindicato, tampoco. Tarea para el hogar. Bien. Ámbito de actuación personal y territorial. Provincia de Buenos Aires, bien, menos tarea, ¿sí? Y la otra, ¿tiene inscripción o personería? Personería. Menos tarea, bien. Vamos por el buen camino. Es importante que conozcan el artículo 1, ¿sí? De su estatuto, que tiene características que la ley pide. Primero, es parte del acta fundacional. Es decir, nos constituimos el 5 de septiembre de X año, ¿sí? Como entidad sindical bajo tal denominación para representar a los trabajadores de tal. En el ámbito de actuación, provincia de Buenos Aires, toda la Argentina, ¿correcto? Fundamental el artículo 1, ¿sí? Y cuando ven el logo de su sindicato van a ver que dice personería gremial, número de personería, fundado en tal año, adherido a la CGT, adherido a la Confederación Internacional. Es importantísimo, eso nos da la identidad, ¿sí? Identidad. Entonces, ahí vamos a representar. Hago un comentario agradecido de identidad. Nosotros tenemos dos fechas que se confunden y que está bueno porque justo habla de identidad. Uno es la fecha de fundación, es el 18 de julio del 59, y después en realidad celebramos al gremio y la cuestión como sanitaristas, como gremio de actividad de la provincia de Buenos Aires, el 5 de septiembre, que tiene que ver con la cuestión de cuando como trabajadores nos enrolamos dentro de la CGT y movilizamos en toda la defensa de los trabajadores y de nuestra actividad. Son dos fechas de identidad justo diferentes, pero que hablan de lo que decimos de identidad. Una de construcción del gremio y otra lo que nos ponemos dentro de lo que es el movimiento obrero y que salimos a discutir nuestros derechos. Bien. Compañeros, tomen nota, ¿sí? Porque es una forma también de pertenencia, ¿sí? Conocer los motivos de la organización, ¿correcto? Así que bueno, nada, eso es lo que pide la ley, un acta fundacional, ¿sí? Hoy por hoy, su organización sindical cuenta con un buen espacio, ¿sí? Tiene sala de reuniones, le da determinados servicios y todo eso gracias a que a la actuación de todos los trabajadores que se afilian. ¿Sí? ¿Cómo creen que nació un sindicato? Un sindicato nace en un garaje prestado, de un amigo, que pone 5 o 6 en una mesa y 4 vasos y una botella de agua, ¿sí? Entonces es necesario, ¿sí? Que ustedes vayan conociendo por qué pertenecemos a esta organización sindical, cómo nació, ¿sí? El artículo 2 habla posiblemente del ámbito de actuación y el artículo 3, que seguramente no leerlo, ocupa desde la A a la Z los principios y fines de la organización sindical. Entonces tienen que saber por qué eso es, ¿para qué? Para que los trabajadores vivan dignamente, ¿correcto? Ese es el fundamento de los primeros 3 artículos, porque después vienen deberes y obligaciones, y por último vienen derechos. ¿Ah? Así está construido, por favor, así está construido el sindicato. Por eso le pregunté qué tipo de sindicato era, si eran con personería o con inscripción. ¿Por qué? Porque esta es la diferencia que hay en la ley respecto de la calidad representativa que hay a los trabajadores, ¿sí? Un sindicato simplemente inscripto, ¿sí? Tiene un reconocimiento jurídico a través de la inscripción, pero no puede representar al colectivo de trabajadores en tanto y en cuanto exista una entidad que ya fuera previa y con personería gremial. Sí puede representar a los trabajadores colectivamente cuando no exista en la zona de actuación un sindicato con personería gremial, ¿correcto? Esto es parte de la ley, así lo dice, ¿sí? Para que sepan por qué están constituidos como sindicato, por qué filtros pasaron, ¿no? En el 50 y pico había otro tipo de normas, que después seguramente
buscar ese decreto, lo tengo acá en el bolsillo, para ver qué imperaba en ese momento cuando el sindicato nace, ¿correcto? Así que, pero esta es la diferencia que tienen que tener en claro cuando hablan de la ley 23.551, que es la que habilita a las entidades sindicales, reconocidas por el Ministerio, y que las ponen en dos categorías, simplemente inscripta y con personalidad gremial. Por favor. Simplemente inscripta, tiene personalidad jurídica con su inscripción, lo que estuve mencionando recién, representa nada más los intereses individuales de sus afiliados, salvo que no existiera en la zona una entidad con personalidad gremial. ¿Esto qué significa? ¿Que adquirimos la personalidad gremial? No. Nos habilita a negociar, nada más, a obtener un beneficio, ¿sí?, que quede registrado, pero no tenemos la personalidad gremial. La personalidad gremial se conquista a través, primero, de una serie de documentos administrativos, y después hay que ver en qué tiempo se pide, cuáles son los vientos que corren y de qué lado estamos dando vuelta para ver si vamos a tener la oportunidad o no de adquirir la personalidad gremial. Representa la asistencia colectiva cuando viene, promover la formación, y esto es lo más importante, compañeras y compañeros, promover la formación de sociedades cooperativas y mutuales. ¿Les suena, no? ¿Para qué es? Para que vivamos mejor dignamente, para que accedamos a algunos artículos, a algunas cuestiones que a veces en la parte común, en los mercados comunes no podemos acceder. Entonces la mutual, la cooperativa, nos da la prevalencia de que poder acceder a un crédito, a algo, con la sola presentación del recibo de sueldo y estar afiliado. ¿Se entiende? Entonces, listo, eso es suficiente documento. Es algo parecido, acá las doctoras a lo mejor coinciden, en la antigua Roma, el origen del derecho romano, no era nada escrito, sino que era pacto sunt servanda, que era cumplir con la palabra empeñada, ¿correcto? Bueno, a partir de eso se formalizan después los contratos, porque se dejaron de cumplir y tenemos que firmar. El contrato nuestro, ustedes trabajadores van a la mutual con un recibo de sueldo y los habilita a obtener lo que esté al alcance de sus remuneraciones. Esa es la importancia de tener una organización sindical, hacerla más grande y más fuerte, ¿correcto? El perfeccionamiento de la legislación laboral, obvio, las organizaciones sindicales presionamos al Estado y a las empresas para que no mejoren nuestra situación laboral, preservar los contratos de trabajo, ¿sí?, que se hagan los aportes y contribuciones a la seguridad social como corresponde para poder llegar a la edad previsional y ser asistido por el Estado, por el esfuerzo que hemos hecho en colaborar en esos aportes y contribuciones, ¿sí? La educación general y la formación, cuando el Estado no nos alcanza y estamos afiliados a la organización sindical y necesitamos que nuestros hijos vayan a estudiar alguna especialización en algún lado, van y recurren al sindicato, el sindicato seguramente les da una beca para que puedan sus hijos ir a estudiar. ¿Por qué? Doble misión. El sindicato dice, tenemos que invertir en los hijos de nuestros trabajadores para que sigan creciendo en la organización y participen, y cuando obtengan esos conocimientos vengan y lo apliquen en la organización sindical. Este es el fin, ¿sí? No es sacar al sindicato, no, es enriquecer al sindicato con nuevos conocimientos, con nuevas profesiones, ¿sí? Y aparte, son cosas que no se difunden. Ustedes difunden lo que hace el sindicato en materia educacional, en materia de capacitación, lo difunden, tienen la obligación de hacerlo como dirigentes sindicales, ¿sí? Así se engrandece la situación. Para eso está en la ley, están habilitados por la ley para todo esto. Imponer cotizaciones a sus afiliados. ¿Por qué? Porque los sindicatos, cuando nacieron por el propio pecunio, pusieron su moneda, ¿sí?, para que hoy tengan los establecimientos que tienen y los beneficios que tienen. Por eso es necesario imponer cotizaciones, para seguir creciendo. Y cuando sus compañeros vienen y dicen, pero el valor de la cuota sindical. ¿Cuánto es la cuota sindical? Redondo, no, depende no, redondo. 5%. No, plata. Un número redondo, ¿sí? Lucas. 5, 6, 7, 5%. Está bien, pero ¿qué era la clientela de usted? Y hay un toque sí. A lo que voy es a esto, compañeros y compañeras. No es para ver cuánto ganan ustedes. Sino cuando viene un compañero y le dice, pero la cuota sindical son 10 lucas. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué le dicen? Escucho. Pero tenés esto, y eso, otro. ¿Tenés esto? No me llena. Tener un beneficio. ¿Qué beneficio? ¿Qué beneficio? Estoy hablando primero de deberes y obligaciones. ¿Qué beneficio? ¿El beneficio del sindicato? Primero la defensa laboral. Bien. Después, los Pero beneficios. no le alcanza porque no se afilia.
mucha guita, la defensa no me interesa, porque no voy a seguir a un poco. No me alcanza. ¿Ya está? No, no es problema, es problema tuyo. Es problema tuyo, sí, sí. ¿Cómo vas a hacer crecer el sindicato si no sale de nunca? No hay problema. ¿Cómo que no? Somos parte de la organización. ¿Cómo que no? Ese solo se va a convencer con el tiempo, se va a convencer y se va a incorporar. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, no cerca ese No, hay que hacer. Tiene que haber dirigentes, si lo pasa Sí, no como lo está delegado para que lo acompañe. Lo ideal sería hay que explicarlo esto. Lo ideal sería que le cuenten mucha más plata. ¿Eh? No, tampoco sí, la locura. sí, porque es un porcentaje de nuestro sueldo. Yo le voy a dar mi sencilla explicación. ¿Sí? Podrá ser aceptada por ustedes. A ver, muchos de ustedes fuman, ¿correcto? ¿Muchos de ustedes fuman? ¿Quién dijo eso? No, pero conocemos. Dije muchos. Cada vez menos, cada vez menos. Cada vez menos. Bueno, ¿cuántos salen a través de paso? 500 pesos, 400. Es que fuman. ¡Epa! ¿Cómo? ¿Cuánto sale? Ya fumaba hasta el otro día. De los caros. Más o menos que 1000 mangos, 1000 está mangos. más cerca de los 1000 que de los Fumamos 500. una taza, si fumamos dos son 2 lucas. ¿Me gusta la birra? Fernet, asado. Pero que sacar todos los placeres de la vida. No, es para concientizar, es para concientizar. Te gastaste 10 lucas en un día, birra, asado, faso, ¿sí? Y alguna... Que la doy a uno, pero puedo gastar. 10 lucas, y por 10 lucas te estás quejando, 10 lucas dividido 30, ¿cuánto es? Ñanga, y la otra. Vos como trabajador aportás el 3% a la obra social. 3%. Te vas a hacer un estudio en la obra social, sale $30.000. Sí. ¿Qué me decís 3%? Nada. Bueno, entonces estos son los argumentos por los cuales hay que convencer a los compañeros del beneficio de estar afiliado a un sindicato, ¿sí? Porque la plata no es nada, sino lo que tenés que ver es el hecho de pertenecer a lo que accedes y que si en algún momento estás muy comprometido, es el sindicato que te va a salvar. Correcto. No es la sociedad ni el Estado. Por eso te dije que era al principio. Lo del bolsillo es tu teoría. La mía no, la mía es. Por eso yo digo, porque muchos dicen, pero el bolsillo no le interesa, quédate muy tranquilo. no, yo creo que sí. No le interesa cuando lo echa, le interesa cuando está en problemas que lo defienda. Y te lo digo por experiencia propia. Está bien. Por experiencia propia dentro de acá. Está perfecto, digo. Yo lo mismo Cuando vos haces las cosas bien y vos decís, no, mira, yo no me afilio porque este motivo. Muy bien. Después te afilias. Después te van a defender como corresponde. Es lo que siempre le digo a mis compañeros, a todos los compañeros que no están afiliados, vos te tenés que afiliar y tenés que defender al sindicato, porque es el único que te va a defender cuando vos tengas problemas. Experiencia propia. Después el bolsillo, la cerveza, eso es todo chabullo. No. Todo chabullo. Es una nota de color, compañero. Sí, también, no, vale. Por eso te digo que... Con personalidad gremial. Acá en la tarjeta gris, tarjeta verde, que todos los sindicatos también a tener porque tienen las puertas abiertas para todos. ¿Sí? Tienen la representatividad total y absoluta de todos los trabajadores. ¿Sí? Pero para obtener esta tarjeta verde hay que cumplir una serie de requisitos. Actuar 6 meses, primero con la simple inscripción, cotizar, ¿sí? Durante esos 6 meses y representar a más del 20% de los trabajadores que tienen afiliados, ¿correcto? Que coticen, ¿sí? Para obtener. Después hay que ver en qué tiempo se hace, cumplir con todo el procedimiento administrativo que hay y esperar, ¿sí? Ahora, cuando le vamos a comer una porción a otra entidad sindical con personalidad gremial, tenemos que acreditar, ¿sí? La superioridad de la representación. Y esto también se demuestra con papeles, ¿sí? Se demuestra con porotos y con almendras. Es decir, ficha de afiliación, cotización, ¿sí? Los recibos individuales de cada uno, los extractos bancarios, los libros, ¿sí? Se muestra con papeles, ¿sí? Para mostrar el interés diferenciado sobre otra entidad respecto de una determinada porción de la personalidad gremial. Es necesario que sepan que existen estas cosas también. Son temas administrativos, pero que en algún momento, si siguen en la carrera sindical, lo van a tener que tratar de acuerdo a la parte que conformen a una secretaría, ¿sí? Lo tienen que tener. Y a medida que van avanzando, se van a ir especializando en este tipo de ley y los decretos para ver. Y siempre los dirigentes sindicales
Nosotros que transitamos la vida sindical estamos buscando, leyendo todo el tiempo la norma para ver si encontramos alguna coma corrida del lugar, para que nos beneficie más. Así es, ¿no? ¿Bien? Adelante. Derechos. Acá aparecen derechos. Tenemos primero obligaciones, deberes. Defender y representar ante el Estado los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. Ni más ni menos. Intereses individuales y colectivos. ¿Sí? Participar en instituciones de planificación y control. Tiene la obligación del sindicato de participar en todas las actividades que organiza el Estado. ¿Sí? Participar en todos los establecimientos del Estado para mejorar la vida de los trabajadores. Siempre mejorar la legislación laboral, mejorar los convenios colectivos y mejorar los lugares de trabajo. Intervenir en la negociación colectiva es obligatorio. El problema no es así. Los sindicatos siempre asistimos a la negociación colectiva. El problema es que las empresas no asisten. ¿Sí? Es obligatorio. No lo tienen que citar, tienen que ir y presentarse. Y el Estado tiene que gastar plata en telegrama para citar a las empresas legalmente para que vengan a conformar algo que ellos mismos firmaron. Porque eso se comprometieron a negociar colectivamente y después se quieren escapar por la tangente, como suele suceder. ¿Sí? Intervenir, colaborar en el estado de estudio y solución de los problemas de los trabajadores. Obviamente, son sindicatos. Están sobre la problemática de los trabajadores. Hay que estar estudiando permanentemente. Ustedes son responsables de aportar a las organizaciones sindicales, a los órganos de conducción, nuevas ideas. No nos dejemos descansar en la meseta de los derechos conseguidos por otros. ¿Sí? Para eso están las normas estas, para explotarlas al mango y aportar siempre mejoras continuas. ¿Y cómo se hace? A través del proceso paritario. ¿Sí? Cuando se participa en un proceso paritario o se quiere agregar algún nuevo derecho, lo importante es meterlo en un proceso paritario. No en el momento de tratar el salario, porque si no el empleador que hace, te corre. Ah, ¿querés aumento de salario? ¿Y querés esto? No, bueno, te meto esto, pero te doy 10%. No seamos giles. Tenemos que usar la cabeza, somos generadores de nuevas políticas de articulación y negociación. Tenemos que poner lo mejor de nuestra sapiencia para encontrarle la vuelta y obtener mejoras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a introducir un nuevo beneficio? Cuando no se trate sobre el dinero. Entonces, lo logramos meter ahí en una conversación, se instala en un acta y a la próxima paritaria de elección tratamos, no la pueden borrar con el codo. ¿Sí? Esto es como vender el salame frente a cofeta. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Interesante, ¿no? No aburrido. Hay más, hay mecha todavía, Constituir patrimonio de afectación que tendrá los mismos derechos que las cooperativas industriales. ¿Qué es esto? Patrimonio de afectación. Es constituir nuestros propios espacios, nuestra propia organización, ¿sí? En la cual tenemos el lujo de participar, es decir, tenemos un techo que nos cobija, nos hacen reuniones, ¿sí? Se junta la comisión directiva, un espacio para vacacionar, eso es constituir patrimonio de afectación. Es decir, con el dinero de todos los trabajadores y decidido en una asamblea extraordinaria, se decide la vida del sindicato a través de la obtención de predios o mejoras para que nosotros los trabajadores, que somos los dueños de la organización que estamos afiliados, que podamos usufructuar vacaciones, ¿sí? Viajes, cualquier beneficio que traiga el sindicato, ¿sí? Gracias a esto del patrimonio de la afectación, que viene de la mano de la cotización también, ¿no? Administrar sus propias obras sociales y, según el caso, conformar obras sociales gremiales. Esto es, para las entidades sindicales que tienen su propia obra social, ni hablar lo que fue en pandemia, ¿correcto? Era mejor el servicio de hotelería y de atención que estar dependiendo del espacio de Estado, caer en un hospital. Digo caer porque ingresar a un hospital que tenía todas sus limitaciones, ¿no? Así que miren ustedes por qué tenemos que proteger y engrandecer a veces las organizaciones sindicales y aportar a las obras sociales, sindicales, ¿no? Cuando los sindicatos son demasiado chicos, ¿sí? La ley dice, bueno, júntense varios sindicatos y pueden conformar una obra social sindical, administrada por quién? Por los propios sindicatos que participan. ¿Por qué? Porque esto es la división de poderes, así como nosotros en Argentina tenemos 3 poderes, ¿sí? Estas organizaciones gremiales constituidas por varios sindicatos tienen que tener un ejercicio de control, ¿sí? Entonces, por eso dice administrada por los propios integrantes de esas obras sociales, de esos sindicatos. ¿Sí? Esto es lo mismo que cuando dentro de la propia organización está la Comisión Revisora de Cuentas. ¿Qué es la Comisión Revisora de Cuentas? Es la que controla que hagan bien los números. Todos tenemos un órgano de control en
las organizaciones. Esto funciona así, por eso la ley lo prevé. ¿Y lo prevé que es un compartimento estanco? Esto no, nace de la Constitución Nacional, tres poderes, órganos de control. Bien, participar en la administración de crear por ley o por comisiones colectivas de trabajo. Es decir, lo pactan, ¿sí?, en una paritaria, lo pactan internamente y a partir de que cumple con los requisitos de la ley, pueden empezar a trabajar en construir una nueva sociedad civilizada, ¿sí?, compuesta por varias organizaciones. Requisito para ser delegado. Esto es otro módulo, que lo doy después un poquito más ampliado, si tengo la suerte, si me aceptan de vuelta, para explicar cuál es el rol del delegado específicamente en el puesto de trabajo. Como ven, no tiene requisitos más que la mayoría de la ley. No hay ningún tipo de discriminación, es abierto a todo el mundo, todo aquel que está empleado de la empresa, que está afiliado a la organización, tiene la posibilidad de ser aspirante a delegado del personal. ¿Sí? Acá primero tiene que también comulgar con la actividad del sindicato, porque si es un tirabomba, obviamente el sindicato es un sindicato dialoguista, un sindicato que ve las cosas de otra forma, no puede aparecer un tirabomba, no, tiene que tener los principios y fines que tiene el estatuto, que es la constitución de la organización, ¿correcto? No. Mandato. Son 2 delegados del personal en el puesto de trabajo, duran 2 años y pueden ser reelectos indefinidamente, salvo que se porten mal. Si se porta mal, una asamblea interna del compañero de trabajo deciden que Jorge no hace una buena representación, entonces votan todos, ¿sí?, se hace una pequeña acta, chao Jorge. Lo llevan al sindicato, se trata de la primera reunión de comisión directiva, si es de gravedad tal, se trata de una asamblea, y esto es importante que lo sepan, compañeras y compañeros. ¿Por qué habla este proceso de abajo hacia arriba? Tiene mucho que ver con algo que nos llenamos la boca y muchas veces no sabemos para qué sirve, ¿sí? La tutela sindical. Todos hablan de la tutela sindical, pero muchos no saben para qué sirve. Y no es la tutela sindical porque el Estado me protege a mí. No, yo ya soy un privilegiado. La tutela sindical tiene que ver para que yo proteja a mis compañeros de trabajo. Yo hago las cosas con mis compañeros de trabajo, no mi compañero labura para mí. ¿Está claro? La tutela sindical, si yo me porte mal y ustedes me sacan del privilegio, porque yo soy un privilegiado, porque soy ungido por ustedes, que ven en mí una representación, y yo lo pierdo, se me cae la costela, se me cae el paraguas protector del Estado y puedo ser despedido inmediatamente, sin ningún tipo de reconocimiento. Tengan en claro, la tutela sindical no es para salvarse, es para defender al más débil, al laboral. Sí. Pero no tenés 6 meses después de que no, cuando se desarrolla el mandato no. No hay tutela que valga ahí. Hay causas, no hay tutela. Es lo mismo que si se enganchan con la mano en la masa. La tutela, esos delegados va a poder historiar y no. Esa tutela te sirve si es reelecto a otro compañero. Ahora lo explico. Un cachito más. Pero bueno, vamos a entrar ahí. La tutela por lo menos de 6 meses es la tutela sindical de un pretenso candidato. ¿Qué significa? Hay varios postulantes, el sindicato notifica a la empresa de que va a haber elecciones, ¿sí?, y que hay tantos postulantes, ¿sí? De esos postulantes, cuando se hace el acto comicial, ¿sí?, salen electos 4, quedaron 2 en el camino. Esos 2 que quedaron en el camino tienen tutela por 6 meses. Ahí está, ¿sí? Son para los candidatos no electos, porque el candidato electo tiene la tutela ampliada, que es el periodo de su mandato más 1 año si no es reelecto. ¿Correcto? Bien, compañero. La siguiente. Estas fechas son administrativas. ¿Pero por qué? Porque la ley lo que quiere es que no haya ningún periodo de mandato delegado que se venza y que no se renueve automáticamente. ¿Qué es renovar automáticamente? Si el mandato delegado finaliza hoy, mañana ya tiene que haber otro delegado nuevo. Por eso se hacen con anticipación las elecciones, para que no haya estos espacios en blanco que ocasionan muchas veces que el empleador haga desastres, ¿sí? Hay un momento en la Argentina donde se dictó una resolución del Ministerio de Trabajo que por esos artilugios jurídicos legales, ¿sí?, no se puso claramente cuándo entraba en vigencia esa norma. Esa norma fue arreglada por las empresas y el gobierno en ese momento para que hubiera una cierta confusión y le dio una ventana de un día para despedir al personal. Hubo una gran masa de despidos, ¿sí?, y no le pudieron cobrar, no pudieron ser indemnizados por la doble indemnización que surgió en ese momento. Hay que saber leer, ¿sí? ¿Por qué? Porque las normas son bastante claras, ¿sí? Y cuando una norma
No dice vigencia. ¿Qué hacemos? No, hay una norma general que nos remite a cuándo, a partir de cuándo tienen vigencia las normas. Hay que saber de él. Si nosotros dormimos la siesta, somos desprevenidos, no duermen, no pasan por arriba. ¿Sí? Esto hay que tenerlo claro, compañeros y compañeras. Por eso es importante, ¿sí? Publicidad de la convocatoria destinada a los delegados. ¿Por qué? Publicidad. Porque ustedes lo que no pueden admitir, y es ahí donde se encuentran las costillas de sus compañeros o compañeras, es que el día de la votación en el lugar de trabajo, ¿sí?, haya algún compañero que venga y diga, yo no sabía que había que votar. Ese es un problema nuestro, en el cual dormimos la siesta como delegados, miramos para otro lado, nos sentamos a tomar café con el gerente. No jodamos con esto. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque así como el sindicato nos cuenta las costillas de nosotros, de nuestra actuación como delegados, también ustedes tienen que contar las costillas de sus compañeros. ¿Y cómo le cuentan las costillas? Poniéndole un compromiso. Mirá que tal día hay elecciones, tenés que venir a votar. No importa que votás, pero vení a votar. Entonces no puede decir, yo no sabía. Esos son compañeros de segunda, no son de primera. Ténganlo presente, porque en la vida tenemos de todo. ¿Sí? Cantidad de delegados. La ley fue mejorada, porque la ley anterior, bajo un gobierno no democrático, que suprimió todos los derechos, suprimió la Constitución, y sin la Constitución no hay derechos, se hace lo que quiere, ¿sí? Te había cercenado, ¿sí?, hasta el mínimo exponente de la representación sindical de la empresa. Hizo desaparecer dos camadas de dirigentes jóvenes con nuevas ideas, ¿sí?, con nuevas temáticas, y fueron borrados de la faz de la tierra. Tan es así que hay sindicatos que fueron descabezados y al día de hoy no se reconstruyeron más. ¿Sí? Algunos sindicatos de actividad que abarcaban desde las categorías más bajas hasta los niveles jerárquicos fueron descabezados, pero muchos no se pudieron volver a armar. Con una norma anterior, que no hace mucho tiempo. Tenganlo presente. Por eso es necesario saber un poquito de historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos esta ley? ¿Cómo era la ley anterior? Ahora después le leo un resumen chiquito. La ley habla de un piso. Por abajo de eso no se puede. ¿Pero por qué? La idea es, cuando las relaciones son buenas, podemos meter delegados en casa. Cuando las relaciones se estiran y se ponen de mal humor, ¿sí?, ¿qué hace el delegado? Vos no podés tener 11 delegados, tenés que tener uno. No borra, ¿está claro? Por eso digo, somos nuevos articuladores de política de negociación. No sirve más a veces la vehemencia, la intolerancia. ¿Sí? Acá hay que ganar espacio y no perderlo. Gana. Entonces, parece el libro del arte de la guerra, ¿no? Gana. Pero la verdad es que gana en derechos, ganar derechos. Y mientras más representación sindical tengamos, mucho mejor. La ley dice de 10 a 50 trabajadores un delegado. ¿No les llama la atención eso? Pregunto, usemos el gobierno, compañero, no se me aburran. Por eso quiero que participen. ¿Por qué dice de 10 a 50 un delegado? A ver, ¿qué se les ocurre? Porque menos de 10 no va a tener ninguno. Menos 10, estamos jugando un chichón. Menos 10. Bien, pero está por ahí, bien acertado, ¿eh? Pero hay empresas con 10 empleados. Menos también. 5 empleados. Sí, por eso. No sé. Y que necesita la representación. Bien, estamos usando la croqueta. No hay representación gremial. Menos de 10 no hay representación gremial. Usted hecho a propósito. Claro. Y sí, porque hay muchas ¿Pero qué, no empresas. vamos a quedar sentados? No. Por eso digo, somos nuevos generadores de políticas, ¿sí?, de negociación. Entonces, lo que tenemos que decirle a la empresa es, mirá, el sindicato ve con buenos ojos que vos tengas 5, pero tus 5 a lo mejor no representan económicamente 5, sino que representan una gran empresa. ¿Sí? Pero al sindicato no le interesa eso, el sindicato quiere que tengamos buenas relaciones. Entonces, lo bueno sería que vos acerques, el sindicato se acerque, baje información a los 5 trabajadores, o que tengamos un interlocutor válido entre ambos. ¿Para qué? Para tener más participación. Pero muchas empresas, aunque ustedes no lo crean, deciden tener 9 trabajadores. 9, claro. Para no meter delegados, no porque son buenos, no le dan números. Bien, ahí, esto, pensemos esto, compañeros y compañeras. Ahí, por eso la ley pone esta diferencia y hacemos hincapié en esto. Siempre nos tira para atrás, siempre nos quieren sacar algo que nos pertenece, ¿se entiende? De 51 a 100, 2. De 101 en adelante, un representante cada 100, ¿correcto? Pero lo más interesante es el establecimiento que tenga más de un turno de trabajo, debe haber un delegado por turno, no importa el número, tiene que haber un delegado por turno. ¿Saben por qué? Porque cuando pasa algún acontecimiento que afecta a la salud y la vida de los trabajadores, ¿y saben por qué digo esto? Porque en
bien jurídico tutelado de los trabajadores es la salud y la vida. Eso nos permite vivir dignamente. Si nosotros tenemos un accidente o nos enfermamos, se acaba la dignidad, porque empieza a traer problemas a nuestra organización interna económico-familiar. ¿Correcto? Entonces, el bien jurídico tutelado es la salud y la vida del trabajador. Por ende, tenemos que trabajar en las condiciones adecuadas, no en las condiciones que se le antoja al empleador. Para eso somos representantes sindicales, para estar ahí, para controlar, para limitar a ese empleador que quiere seguir laburando en condiciones que nos afectan. Porque a él no le importa. Pues dice, pago el seguro, que lo paga el seguro. Chao, estamos en el horno. Se acaba el seguro, nos quedamos afuera. Él trae un laburante, capaz con la última categoría, lo tiene hace un tiempo hasta desgastarlo totalmente, ¿se entiende? Perdimos un puesto de trabajo, vos dejaste de trabajar, te quedaste fuera del mercado, quedaste con algún tipo de discapacidad que no te sirve para poder entrar en otro trabajo que te habilite. Hay muchas cuestiones. Muchachos, vivir dignamente, salud y vida de los trabajadores. Esta es la obligación de las organizaciones sindicales de defender fuertemente. Por eso tiene que haber un delegado por turno. No podemos llegar al contraturno con algún tipo de novedad que no conocemos. Por turno. Ahora, ¿qué pasa si una empresa no tiene un delegado por turno? Y tiene turno en este caso. Se dirigen a la organización sindical, hablan con los secretarios correspondientes y establecen un mecanismo de trabajo para que baje la organización sindical de la empresa. ¿Eso por naturaleza ya el sindicato no debería exigirlo? El sindicato puede exigir, pero si no tiene compañero que lo acompañe. Pero el mismo sindicato, supongamos. El sindicato tiene todas las facultades de exigir. Está en conocimiento. Tiene conocimiento, pero si no tiene trabajadores, sí. Tengo una consulta. En los casos, por ejemplo, nosotros tenemos divisiones regionales. En los casos en donde hay menos de ponerle 100 trabajadores, en donde hay 2 representantes y hay 3 turnos, o sea, uno por turno. Son 3. No, tenemos 2 representantes en una región, 100 personas. Tenemos 2 representantes electos, pero las guardias son de 3 turnos. Pero se puede, a ver, eso avala. Full time, no es 24 horas, porque uno puede Sí, eso lo digo yo después, sí, se acabó Avala que haya un tercer representante por más de que sean 100. Ah, ok. Elige al delegado por turno. Pero es complicado. 3 turnos. Es delegado Hay que negociarlo. Hay que negociarlo. Puede ser un subdelegado. No, pero está diciendo que tenés que tener 3 delegados, pero no significa de que tiene que ser uno de la noche, uno de la mañana, uno del día, sino que tiene que haber representatividad. A ver, delegado, la palabra delegado, la ley habla de delegado. Después, el lugar se va adecuando, puede ser delegado de fábrica, de taller, de oficina. ¿sí? No, o delegado y subdelegado que tienen. No, subdelegado la ley no prevé. Nosotros decimos que tiene que haber un subdelegado. Nosotros, no es, la ley no prevé subdelegado. Ahora tú lo explicamos si querés. No, la ley habla de delegados. Existí. Delegados. ¿sí? Pero el subdelegado es producto de las nuevas políticas de negociación que logran convencer, no, al sindicato. Claro. Ustedes como delegados tienen vida propia, se enferman, tienen vacaciones, les sale un viaje, ganan la quiniela y se van. ¿Y quién queda? Hasta el próximo periodo eleccionario, hay que esperar un año para poner un delegado. No, el subdelegado, con la anuencia de la organización sindical a través de una reunión de comisión directiva, dicta una resolución que dice que va a haber un subdelegado, colaborador, delegado colaborador, que va a reemplazar a vos o a vos en tu ausencia. Se acabó la No, yo estoy hablando de otra cosa. Digamos, yo hablo de, en el momento de la elección, digamos, nosotros, 100, digamos, vuelvo a los 100 empleados, necesitamos digamos, elegimos a 2 representantes. Sí. Uno es el delegado y el otro es el subdelegado. No. Ok, entonces son 2 delegados que tienen la misma potestad, ¿sí? ambos. La ley dice, en vez de haber uno, tiene que haber 2. Bien. Yo soy delegado. Son 2 delegados. Te cuento mi situación. Yo trabajo en la DENAS, Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. En la DENAS, la Unión llamó a elecciones. Hubo electos nuevos y en mi dirección somos 4. La cantidad de gente da, no, pero como estamos en un edificio, ¿sí? Que entran 300 personas, ¿sí? Que trabajan 300 personas, somos delegados de todo el edificio. ¿Sí? Y ninguno es más que el otro, somos todos delegados. Cada uno se ocupa de una temática distinta.
porque dentro de nuestra organización tenemos los ODI, que son los órganos de dirección interna. Entonces, al más antiguo o al que tiene, digamos, más prestancia, lo que elija la comisión, dice, vos vas a ser secretario de formación sindical, como dicen. Yo voy a ser secretario de acción social, es decir, me voy a ocupar de los problemas de acción social de ese edificio. Pero después se puede a la reunión de comisión directiva, soy cualquiera, soy un delegado más, ¿entiendes? Sí. Justamente. ¿Ah? La idea es, mientras más delegado puedan meter, mucho mejor. Si hay 3 turnos, busquen tratar de meter un delegado de turno. ¿Por qué? Porque cuando pasa un conflicto, vos vas a un contraturno. ¿Eso quién lo Claro, porque pelea? sí, eso lo supongamos. Lo manejan ¿Lo con la pelea organización. la región? Lo A manejan. ver. Los trabajadores Lo manejan la organización sindical a través de las distintas secretarías. B. ¿Qué secretaría se encargaría de la representación? Está la Secretaría de Administración, la de Organización, la gremial. La gremial. Gremial y la de actas. De actas, Los dos, ¿no? obviamente, secretaria junto también. Con los letrados, obviamente. Sí. Porque eso es lo que van a cuidar el aspecto legal. ¿Para qué? Para no meter Para no meterle rata, obviamente. Pero la idea es ganar un lugar más. Ahora te hago una consulta. ¿El sindicato se puede negar a que se postulen en vez de 2 delegados como se están postulando hasta ahora, sean 3 porque tenemos 3 turnos? A ver, aspirante puede haber un montón. El tema es el cupo. Pero estamos hablando de si en 3 turnos debería, según lo que está diciendo, son 3 delegados. La ley privilegia. La ley privilegia eso. Ahora, lo que hay que hacer es consensuar. Claro, pero si uno lo la representatividad es eso. Es un tema de discusión interna. Si entran a quien corresponde. Lo que voy a decir, si supongamos, como trabajadores nosotros lo conversamos y se lo planteamos al sindicato dice, no, esto no va, listo, tiene que ser 2 y nada más, ya está. no puede ser. Los temas gremiales lo hablan con la Secretaría de Gremiales, ¿correcto? Se habla así, orgánicamente. Mirá, a ver, cuando a mí me tentaron para ser delegado del personal, yo fui a ver con el gremial y con el general y le dije, ¿ustedes están seguros de que quieren que yo sea delegado? ¿Ustedes saben cómo soy yo para ser delegado? Me dijeron, sí, queremos que vos seas delegado porque tenés esta característica. ¿Listo? Pero si me dicen, mirá, queremos que vos no estás en condiciones de ser delegado porque no te vemos esto, no te vemos lo otro. Y bueno, me quedaré con la gana. ¿Sí? Pero no puedo pegar el portazo, porque es ahí donde se necesita el pero yo tengo que hacer conocer a ellos. Ellos me llamaron, porque me conocían, porque yo fui jefe de uno de los compañeros, después me llamaron a 2 años. Y se te planteó, ¿están seguros ustedes? Veamos, hace 5 mandatos. Así que, digo, esto es así, se discute adentro. Hay cosas que pueden gustar o no gustar, pero muere dentro del seno de la organización. Lo que pasa en el gremio queda en el gremio. Es así, no hay que pegar el portazo. Esta es la idea. Por eso se habla de un movimiento obrero unido, ¿sí? Con una sociedad sola, hablando, la topa temporada. Si le guste o no le guste, somos laburantes. Piensen que se acaba el laburo. ¿Qué delegados somos? No metemos el título en el bolsillo. No jodamos con eso. Todos tenemos los mismos intereses. Somos trabajadores. Defendemos la fuente del trabajo. Defendemos que no se pierdan puestos, que no se achiquen. Vamos todos por la misma lado. La siguiente. Durante su mandato, la famosa tutela sindical que se llena la boca, ¿no? Ah, sí, yo soy un trabajador tutelado. No es para ustedes. La tutela es para que ustedes puedan ejercer la representación de esos trabajadores. El Estado los ampara, ¿sí? Y prohíbe al empleado que los despida, los suspenda y les modifique las condiciones de trabajo. Ojo, siempre falta elementos suficientemente probatorios que demuestran que ustedes trabajan. No, la ley no va a defender la vicisitud de ustedes, por más que sean parientes. La idea es esa. Después si pasa otra cosa, ya no me hago responsable. Yo me encargo de explicar la ley, ¿sí? Porque para eso nos para que enseñemos un poquito cómo la letra fría de la ley, cómo se tiene que entender y aplicar, ¿sí? Siempre que la designación se hubiese hecho acorde a lo que dice la norma, es una buena notificación, notificar que hay elecciones, que hay un pretenso candidato, que esa terminada la elección surgieron tales candidatos electos, se notifica
Hay un procedimiento de exclusión que es la vía sumarísima, ¿sí? Que se hace a través de la Cámara Nacional de Relaciones del Trabajo, porque no es, ¿por qué es sumarísima? Porque no es un juicio laboral. Cuando el empleador, haciendo bien los deberes, pide la exclusión de la tutela porque lo vio con algo, lo documentó, lo sumarió y es indefectiblemente va por ese camino, después directamente le va a sacar la tutela y van a quedar sin la protección debida, van a ser despedidos con causa, sin ningún tipo de indemnización, ni al darse hay una causa penal, ¿no? Primero se resuelve la causa penal y de acuerdo a los resultados de la causa penal se resuelve la causa laboral. Si de todas las actuaciones se determina que ustedes están limpios de causa y se mantiene su buen nombre y honor y persona, la empresa lo tiene que volver a reincorporar, no a indemnizar, reincorporar, porque para eso son delegados, para volver a laburar, ¿sí? Defender los derechos de los trabajadores y volver más y largamente porque no encontró nada la justicia y el empleador le tiene que garpar todos los salarios caídos, ¿sí? ¿Se puede considerar despedido? Sí, pero la verdad que el sindicato es una mala elección con ustedes, porque considerarse despedido, llevarse toda la plata, deja mal parado al sindicato y a los compañeros que habían confiado en ustedes. Tengan presente esto también, ¿sí? Entonces, estas son las características que se pueden dar por un lado y por el otro. ¿Vamos? La siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Hasta acá, una breve síntesis. ¿Me dejas? Les voy a comentar algo para que tengan presente, ¿sí? Porque a veces no se ve, pero es necesario que lo transmitan, ¿sí? Hablamos de derechos laborales y voy a dar algunos derechos que parecen insignificantes, pero tienen mucho que ver, ¿sí? Más en estas épocas que estamos viviendo, ¿sí? Porque estamos descansando sobre los derechos que fueron conquistados por otros. Pero no se olviden que gracias a que otras personas dedicaron la vida por nosotros, hoy contamos con una licencia por maternidad, contamos con licencia por lactancia, contamos con licencia por excedencia, contamos con licencia por accidentes y enfermedades profesionales, contamos con licencias especiales tales como la de concurrir a un estrado judicial y que se nos justifique el día, licencia por fallecimiento, por matrimonio, ¿sí? Por examen, por nacimiento, cuánto, todo involucrado. Bueno, no se queda ninguna fuera de todo esto, por donar sangre, ¿sí? Por gremial, por distintas circunstancias de representación, pero ojo, la licencia gremial no es para que alarguen el fin de semana, ¿eh? La licencia gremial es para defender a los trabajadores, no es para ampliar el lunes como Franco interno, está claro, está mal usada, ¿eh? Digo, si quieren, después no se quejen cuando se pierden derechos tales como lo que estoy mencionando, ¿eh? También tienen licencia los trabajadores extranjeros de los países limítrofes, ir a votar, se le dan los días, tanto de acuerdo a la distancia, tantos días para ir, para volver. ¿Sí? Miren cuántos derechos tenemos. Sigan durmiendo que después lloramos cuando perdemos estos derechos, ¿sí? Y otra más, que también es un nuevo derecho incorporado hace un tiempo, que está en el Código Civil, y se le da poca bolilla y a poquito se le va integrando a todas las normas, que es la licencia para cuidar hijos menores enfermos o mayores enfermos. ¿Me queda claro? Nada más. Recordatorio. Gracias. Bien, primero muchas gracias a Ana porque me convocó, me invitó para poder participar y poder dar una breve descripción de aspectos generales del convenio colectivo, de los artículos que contiene el convenio colectivo. Más o menos voy a hacer una enunciación para no hacerlo muy largo, y después, a medida que ustedes lo vayan leyendo, lo vayan incorporando, cualquier duda o consulta, la unidad de recursos humanos está siempre disponible para responder cualquier consulta o interpretación que surja de dudas sobre alguna reacción de alguno de los artículos. La verdad que, bueno, Jorge dio una introducción excelente a cómo surgen los convenios colectivos de trabajo, que son la reglamentación de la ley de la norma jurídica principal, que es la ley de contrato de trabajo, en nuestro caso, que es la que regula a los empleados en relación de dependencia, con excepción a los empleados de la administración pública. Así que nuestra ley jurídica principal en este caso que regula nuestra actividad de disciplinancia, la ley de contrato de trabajo, la ley 744, y el convenio colectivo de trabajo, que es el convenio colectivo de empresa, que es el 695 de 2005. Este convenio que tiene como partes contratantes al Sindicato Obras Centenarias de la provincia de Buenos Aires, el SOMBA, la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias de Acentos y Agua Bonaerense, que es la ASA de la empresa, ¿cierto? Es un convenio donde se marcan justamente las obligaciones, los deberes y los derechos
excelente, bien explicado, así que no me voy a entrar en eso. Los convenios tienen obligación para todas partes de cumplimiento, una vez que son homologados ante la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El cumplimiento de todas las causas que establece el convenio objetivo es obligatorio para todas las partes, independientemente de que las personas se puedan afiliarse o no al gremio que representen. Bueno, como comenté, nuestro convenio tiene algunas particularidades. No es más que una reglamentación de la ley de contrato de trabajo, pero regula muchas condiciones más favorables que la ley de contrato de trabajo, y en eso voy a tratar de centralizar, que también una mención a toda la lista de las nuevas licencias que mencionó. En primera medida, el convenio establece lo que es el ámbito de aplicación y los trabajadores alcanzados. Está dividido en una estructura de títulos, el convenio colectivo de trabajo, por lo cual para una lectura de cada título engloba una materia diferente, como materias laborales, condiciones económicas, condiciones de relaciones gremiales. Uno de sus títulos, el tercer título, establece lo que es la jornada de trabajo, los descansos y las licencias, establece la jornada de la común de 8 horas y 40 semanales, la jornada por diagramas de turnos rotativos, que nosotros tenemos diagramas de 2 turnos, diagramas de 3 turnos, guardias operativas o guardias relevantes, y también establece a partir de 2011 la jornada para los teleoperadores que son trabajadores del call center, que se incorporó en septiembre de 2011 la jornada de 6 horas para estos trabajadores y trabajadoras. También establece lo que es la licencia por vacaciones, que la cantidad de días de vacaciones para todos los trabajadores y trabajadoras es superadora a las días que establece la ley de contrato de trabajo. Regula también una licencia adicional a las licencias por enfermedad, que está en el artículo 208 de la ley de contrato de trabajo, establece una licencia de hasta 1 año, dependiendo siempre de la actividad que tiene el personal y las cargas de familia. Bueno, tenemos una licencia que es el artículo 12, que establece amplía hasta 1 año ese derecho de licencia con remuneración paga. También establece, o el año pasado, en mayo de 2022, después de una fuerte negociación que hicimos con la Comisión Mixta de Implementación del Convenio, que creo que Paulina incansablemente les ha comentado, la incorporación de las licencias parentales, donde se amplían las licencias por nacimiento, las licencias por maternidad, se incorporan las licencias por fertilización asistida, por adopción, se duplican la cantidad de horas por razones particulares, la cantidad de horas de franquicia por alimentación, que pasa a ser no solo una franquicia por lactancia, sino por alimentación, pues tener esta franquicia tanto el papá como la mamá, todo en función de las nuevas responsabilidades familiares y las nuevas formas de conformación familiares. Después, otro capítulo establece las condiciones de trabajo, tengo la un poco complicada. Las condiciones de trabajo establecen, en primera medida, la prohibición de discriminación por cualquier tipo de igualdad de trato, establece el derecho a capacitarnos, a formarnos, a ser promovidos en el lugar de trabajo, establece procedimientos para el análisis de las evaluaciones de desempeño, las medidas a cumplir con el empleador y con el trabajador respecto de protección en cuanto a higiene y seguridad, y establece una medida de procedimientos para el cumplimiento de puestos, priorizando la movilidad interna, priorizando aquellos postulantes que provengan de los centros de formación, que ofrece el sindicato, o que provengan de la bolsa de trabajo de postulantes del sindicato. En otro título establece las condiciones económicas, en el cual se detalla todo el sistema de niveles y subniveles con los coeficientes con los que se conforma el sueldo básico de cada uno de los niveles y subniveles. Se regula el sistema con el cual se puede crecer dentro de un mismo nivel, desde el nivel inicial hasta el nivel meta, y cuáles serían las posibilidades de crecimiento o cambio de nivel. También establece o regula o establece el pago de distintos adicionales, como es el adicional por antigüedad, los adicionales por guardias corporativas, guardias corporativas de turnos, el quebrato de caja. Estos artículos en el 2011, cuando se incorporó la jornada del trabajador, se mejoraron las condiciones en cuanto a que se implementaron y se redactaron que van a tener este aumento automáticamente cada vez que haya una paritaria. Eran conceptos que se tenían que negociar de forma separada, y bueno,
ya por lo que de acá. En otro de los títulos se establece lo que son los beneficios sociales. También decía Jorge, la obligación del empleador de entregar la vestimenta, las herramientas de trabajo, todos los dispositivos y medidas protectorias para el desarrollo de la tarea para la que son contratados. Establece el sistema de becas, la posibilidad de becas y una comisión evaluadora con la cual se hace la selección, digamos, de los trabajadores que van a ser adquirientes del beneficio para todos aquellos trabajadores o trabajadoras que tengan hijos en edades secundarias o de estudios sociales universitarios. Se explica, dígame si voy muy rápido, pero quiero enumerar por lo menos todos esos beneficios adicionales que tenemos en nuestro convenio. Establece un subsidio cuando asisten los familiares a cargo, establece una gratificación para todos aquellos empleados que se jubilan trabajando en la empresa, y también establece el reintegro por guardería o salas maternales, que no sé si también están al tanto, que ahora en marzo de 2023, a raíz de un nuevo decreto que establece que los trabajadores con hijos hasta 3 años, en establecimientos con más de 100 trabajadores, tienen que tener el derecho a contar con una sala maternal o con el reintegro de pagos. También la comisión mixta de la empresa de Software logró que este beneficio se aplique a todos los trabajadores que tienen hijos hasta 3 años de edad, independientemente del establecimiento en el que trabajan. O sea, independientemente de que trabajen en un lugar donde haya menos de 100 trabajadores, tienen derecho a percibir el reintegro por el pago de guarderías a la maternal que tengan hijos menos de 3 años. En uno de los últimos títulos se establece lo que son las relaciones gremiales, dispone la creación de una comisión mixta de interpretación, que está conformada por 3 integrantes seleccionados por la empresa, representantes de la empresa, y 3 representantes del gremio, donde se tratan todos estos temas que tengan que ver con los artículos que establece el convenio colectivo, con las mejoras y actualizaciones que se proponen. Establece un procedimiento de reclamos y quejas. También establece la obligación de la empresa de estar con cartera para que el gremio pueda notificar a todos los trabajadores, a todo el personal. Si mal no recuerdo, el año pasado, el año se estableció también una dirección de email por el cual los delegados tienen la posibilidad de comunicar a todo el personal las novedades. Establece también la obligación de la empresa de comunicar al SOPA los sindicatos representativos de los trabajadores de todas aquellas disposiciones que a todas aquellas decisiones que tome la empresa y puedan impactar sobre el personal. También regula el desempeño de cargos electivos, de cargos ejecutivos, y reconoce como representación gremial al software y a la obra social objeto como obra social para todo el personal convenidos. Esto a grandes rasgos es lo que establece el convenio colectivo de trabajo en sus títulos generales y está dividido en artículos que tratan cada una de las cosas. El convenio puede tener actualizaciones, puede sufrir modificaciones. Esto es muy importante que ustedes lo consideren porque yo los invito a que lean el convenio, que vuelvan a releer, que traten de centralizar todos los títulos, en algún artículo puntual, que lo cuestionen desde el lugar de ver de cómo puede mejorarse este artículo, de cómo puede beneficiarse, de cómo puede ayornarse al nuevo contexto, a la nueva realidad, a los nuevos paradigmas, poder plantear esas modificaciones y actualizaciones para que la comisión mixta lo pueda tratar y podamos tener un convenio que sea superador y que sea acorde a la realidad de la misma. Las últimas modificaciones que hubo fue en 2011, la jornada de teleoperador y la posibilidad de que todos estos conceptos de personal puedan aumentar automáticamente en una paritaria. En 2022 fue la incorporación de las licencias parentales, que fueron muchas licencias las que se incorporaron, muchos días, muchas horas, muchos horas. Y ahora en marzo de 2003 se generó el beneficio de reintegro por guardería, es decir, que uno obtener una ampliación de ese beneficio a todos los trabajadores. Así con la grandes rasgos, esto es lo que establece el convenio colectivo de trabajo. La idea es que puedan leerlo, que puedan reverlo, que lo leen, que se basan en algún artículo